El río Nilo esconde misterios y tradiciones poco descubiertas, por lo que llegar a este punto del planeta no es fácil, y más aún en un país donde viajar es casi imposible. Nos ubicamos en Bor, al norte de Yuba, la capital de Sudán del Sur. En esta región del país se encuentra la ciudad portuaria más grande que alberga una industria, que crece poco a poco, pero aún con muchas carencias. Te explico, Sudán del Sur, al ser el país más joven del mundo, aún está en crecimiento. Por ende, si en la capital constantemente se ve escasez, en el interior aún más. En medio de tanto caos, calor y pobreza, se encuentran los pobladores de Bor, que mes tras mes han ido creciendo a pasos agigantados. Los pescadores pasaron de alimentar a familias locales con su pesca artesanal a exportar su pesca a otros países. Por ende, el puerto se maneja como puede. Las autoridades brillan por su ausencia en generar infraestructura, y la luz y el agua, servicios básicos, son escasas. Esta es la realidad de Bor, un pueblo al interior de Sudán del Sur que estoy seguro que jamás, pero jamás volverás a escuchar de él por encontrarse escondido en medio del río Nilo. Son las 6 de la mañana y estamos saliendo del hotel rumbo al puerto, que está aquí a menos de 5 minutos. Y el gran detalle es que esta ciudad o este país en general no ha tenido el crecimiento integral como país. Desde el 2011 que logró su soberanía, estuvo en guerra civil por más de una ocasión, y desde el 2018 que supuestamente se firmó un tratado de paz, ese tratado de paz no nos ha dejado viajar por tribus, ya que está bastante delicada la situación. Así que mi guía me dijo, mal momento para viajar por las tribus, hagamos otro video. Y una de las listas que tenía más interesante era sobre el río Nilo. Por eso estamos aquí, en Bor. Se van a dar cuenta que Sudán del Sur, pues la infraestructura deja mucho que desear. Dije que el crecimiento integral no ha sido el mejor, pero hay intenciones de crecer. Y lo que vimos anoche cuando llegamos era totalmente impactante, ya nos vamos a dar cuenta. Pero así que le damos el inicio del video. Sin más preámbulos, arrancamos con este tema. Primera vez que vamos a grabar en el río Nilo, y qué mejor país que hacerlo en Sudán del Sur. Me encantaría explicarles el proceso matinal que tiene la gente aquí en Bor, exactamente en el terminal pesquero, porque comparte el terminal pesquero y el puerto mismo en un solo lugar. En Perú tenemos siempre el mismo, pero no tan marcado. Desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la gente local se va acomodando en sus puestos para poder recibir a quienes pescadores se fueron por el río Nilo, siempre hacia el norte, ya que el río Nilo, desde Uganda hacia Egipto, pues tiene el nombre de ser el más largo del mundo. Incluso aquí la gente me lo dice, es el más largo del mundo. Pero yo crecí con que el Amazonas. ¿Cuál es la diferencia? Pues el Amazonas, tengo entendido que es el río más caudaloso. De hecho, tiene muchas salidas, por ende lo convierte como el más caudaloso. Pero si es de longitud, el río Nilo no es que se lo llevo de encuentro, pero tiene una mayor longitud. Desde Uganda hacia Egipto se gana este título. Entonces, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la gente aquí suele ponerse para esperar a los pescadores. Desde las 6, una hora, ojo con esto, desde las 6 hasta las 7 de la mañana es donde llegan los pescadores en el primer turno para acomodar los peces y se empiezan a vender, obviamente, la primera tanda a un mejor precio. Bueno, cabe recalcar que los chicos siempre se vienen para verse a sí mismos. Son muy buena onda, son realmente muy buena onda. Así que estamos haciendo el recorrido. Vean este primer spot. Tenemos aquí un pez. Aquí la gente ya habla muy poco inglés, pero si ustedes saben identificar este pez de aquí, los leo en los comentarios. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son realmente grandes. De hecho, que esto fue lo que comí ayer en la noche. Y si son de Perú, pues tenemos el puerto de Chorrillos, tenemos el mercado de Ventanilla, el terminal pesquero. Y como bien saben, la economía en la pesca se mueve muy a tempranas horas. Desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, este mercado en Bor tiene una actividad anormal, una actividad que mueve esta ciudad y la región. De hecho, que aquí en Bor
Bor como tal, el 80% de la gente vive de la pescadería y el otro 20% de la ganadería y otros pocos también del comercio, pero mayormente se ve la pescadería y la ganadería. Ajá, y aquí tenemos los filetes de pescado ya abiertos y están salificados. Han tenido un proceso de salificación, de salmonera prácticamente, y los dejan 24 horas en sal, en la cual ya la carne se seca y está listo para freír. La sal también es importantísima. Vean, esto es sal, muchachos. Y esto la gente lo compra. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Bueno, anoche lo comimos y estaba $1. Tenemos de 2 tamaños. ¡Ay! Mire con sorpresa. ¿Qué mejor que explicarles el proceso en la misma estación? De hecho, voy a mostrarles cómo el pez, el madfish, pasa de estar 4 días en sal para que luego esté expuesto 2 días con el sol para que se seque, ocasionando o generando que al pescado que no se haya vendido tenga otra versión y aparte pues tenga una mayor duración. Vean aquí, este es el proceso. Aquí ya han sacado de 4 días los pescados. Vamos a ver cómo lo van a poner. Realmente es bastante interesante porque es el día a día en lo que se vive en el río Nilo. Ya les había explicado la rutina en las mañanas, pero ahí está. École cuá. Y es así como lo van a ordenar, tanto boca arriba y boca abajo, para que tenga su proceso de 2 días de secado. Pero para la industria de los pescados y de la pescadería, el personaje principal son los pesqueros. Y es que ¿cómo se preparan los pescadores aquí en el río Nilo? Bueno, principalmente ellos tienen que preparar la malla. Porque ellos, en base a la malla, es que pescan en el río Nilo, ya que los ríos Nilo se caracteriza por tener profundidades altas y bajas, y las mallas les permite sostener una estabilidad y una armonía al momento en que ellos pescan. Hay días en donde se tardan minutos en pescar una buena tanda y hay otros en donde sí se demoran, y eso depende de las temporadas, ya que la temporada de lluvia entre marzo a octubre es la mejor época para la pesca en el río Nilo, aquí en Sudán del Sur, y la temporada seca, que es de noviembre hasta abril, pues baja considerablemente. Nosotros estamos en temporada de lluvia, por ende está el movimiento natural en temporada alta, así que tenemos esa bendición. Thank you so much. Nice to meet you. Vamos a ver 2 estaciones para donde preparan la malla. De hecho, que la net es importantísimo para la pesca. Vean esta zona de aquí. Wow, es alucinante. Thank you so much. Hello. Ellos tienen la técnica milenaria, se podría decir, para la pesca. Y tienen metros y metros y metros y metros, y lo agarran por este lado, lo agarran por este lado. Y ellos ya parte por parte van generando toda la net. Y la otra estación pues es un poquito más grande, ya de pescadores. Realmente los pescadores aquí tienen una rutina bastante disciplinada. Vean, este hombre está haciendo la misma rutina que el otro, pero por su cuenta. Y gran detalle del pie, porque él se apoya del dedo. El dedo gordo es su herramienta principal para armar la net. Miren ese estilazo que se maneja. Cigarrito y armando la net. Vean. Buah. A mí me explota la cabeza, amigos. Why is so important fishing here in Bor? Now, the fishing in Bor is very important because you have seen all these people, they are depending on fish. Because we don't cultivate, what we depend on is fish only. That's what we used to eat and we sell it out. That's where we get money and we also build nutritious in it. Now, here in Bor also, in the morning, like this, you see the fresh fish has been brought. The net will be taken to the river, and then they will stay here in the morning again. They will be bringing it here. And then that's how we are continuing with our activities here. Los agarra de ahí. Ay. A ver, hemos llegado a un punto callejero, digamos, fuera del terminal, en donde venden otra presentación del pescado disecado, que ellos lo hacen como si fuese una trenza. Vean aquí, perdón.
Este es el pescado que está a 4.000 pounds, prácticamente $2.50. Ahí estamos. Es largo, si se dan cuenta. Miren esta vaina, es larguísimo. Wow. Y este es el otro. Este es el otro que es más grueso. Vean la diferencia que hay. Es alucinante. This is with salt as well, right? Yeah. Esto también está con sal. Vean, tiene una textura bastante grasosita. Vean la cantidad. Y este es más largo todavía. Wow, es impresionante. Es muy largo, muy grande. Y lo venden este de aquí a 5.000 pounds, como a $3.50. Y el pequeño a $2.50. Y hemos hecho un gran descubrimiento. El bueno de Mr. BMG ha encontrado uno que es más alto que nosotros. Vamos a ver. Vean ahí. Wow. Nosotros somos de 1.73, 1.74 aproximadamente. Y esto tiene 1.80 m. I would just say our Nile is so fresh. If it can bring a fish like this taller than us all, so that means we are doing good. Yeah. How much is it? Do you know? This is like 10,000. Like 10,000. 10,000. Yes, $7 aproximadamente, 10.000 libras. Wow. So fresh. This can feed the family for maybe 1 week. Si estábamos donde se preparaba el pescado, obviamente teníamos que venir al lugar donde se comercializa, ya que Bor le brinda pescado tanto a Yuba, que es la capital de este país, y a otros países, que es al sur del río Nilo, como Uganda, y llegan camiones hasta Congo. La verdad que se distribuye muy bien por el centro este de África, y hemos llegado a un lugar donde el olor es atroz. Ya no huele mal, obviamente huele a pescado, pero prácticamente estamos teniendo toneladas y toneladas de pescado por esta zona. Vean cómo lo arman. Hay dos maneras de armarlo, o en montes o en cuadrados, si se dan cuenta. Está bastante compacto, me gusta cómo lo arman porque siento que es funcional. Soy ignorante si en caso Perú también lo haga, ya que la pescadería en Perú también es fuertísima, pero miren cómo lo arman aquí. Todos son pescados en sal, disecados para que tengan una mayor duración, y se venden para freír prácticamente. Vean, vamos a agarrar uno de acá. Aquí está, es lo que veíamos, pero aquí ya está todo acumulado. Así que es momento de hacer el recorrido porque es completamente largo esta zona. Seguimos por este camino, está un poco laberintoso, pero podemos entender que todos estos ya están vendidos. Los que están tapados es que están esperando que alguien los recoja. La verdad que aquí la industria de la pesca pues alimenta al 85% de la población. La verdad, se benefician casi todos aquí en Bor. Es una ciudad bastante pesquera. Todo esto lo van a llevar y lo van a montar en camiones grandes para que se lo lleven en otras rutas. Y los que están vacíos es porque ya se lo están llevando. Y vamos a ver hasta el final cómo es que se comercializa. Wow, pero el olor está fuertísimo. Hay muchísima gente. Igual la gente es amigable. En todos lugares hay donde se puede grabar o no. Pero es que ustedes no saben que aquí en Sudán del Sur pues grabar es completamente complicado. Y en cada puntito al que vamos tenemos que pedir permiso a la policía. Porque aquí, cada esquina, cada cuadra, hay una estación de policía. Y no solamente de policía, sino militares, soldados, de todo tipo, la verdad. Quiero enseñarles lo que es el puerto, pero la zona de los barcos, de los botes. Vean ahí. Es así como van vaciando los botes por este lado. Es increíble, la verdad. Toda esta zona. ¡Ah! ¡Ouch! Ok, ya estamos arriba. Thank you so much. Estamos en una embarcación de pescados, muchachos. Qué impresionante es el río Nilo. Bueno, pueden ver ya desde cerca, estamos prácticamente desde cerca. Todo esto está lleno de peces que se van a comercializar. Y es así como desde el barco, aparte del costal, la segunda opción, bueno, me están pidiendo dinero. La segunda opción es llevarlo en base a estos baldes y de frente a comercializarlo. Si se dan cuenta, el balde es para los peces grandes y el costal es para los peces pequeños. Bueno, yo estoy con unas sandalias prestadas y el mejor ejemplo son los chicos que están yendo hacia nuevamente la zona de comercio. Hay 1, 2, 3 y el cuarto que se va a llevar aquí. Y para terminar bien la explicación de esta zona, pues quería mostrarles lo masivo que se está convirtiendo la industria de la pesca aquí en Sudán del Sur. Es alucinante porque tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 camiones que llevan toneladas y toneladas y toneladas de peces, de pescado ya preparado, que no necesita refrigeración, que puede estar tranquilamente varios días expuesto porque están ya salificados y bastante secos. Vean lo difícil que es poner una tonelada más. Ahí le están poniendo, mételo, 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 pero es bellísimo porque estamos viendo el antes de lo que puede llegar a ser Bor. Realmente es increíble. A mí me recuerda mucho a Perú porque la industria de pesca allá en Perú lo tenemos muy latente en las costas. Mi tío que trabajaba en las costas de Chorrillos, bueno, mi familia de Lurín, que mi papá también me llevaba a Ventanilla a las 4 o 5 de la mañana para comprar el pescado más fresco. Así que nada, vean, esto es impresionante. Pero toca sumergirse en el río Nilo porque si no, prácticamente no es nada, mi king. El atardecer es perfecto para asomarnos por el río Nilo y encontrar lo que queremos encontrar. A los pescadores más salvajes de Sudán del Sur. Salvajes, perdón. Ojo con lo que voy a decir porque la corriente del Nilo va desde el sur hacia el norte, es decir, Uganda, que es prácticamente el último país cruzando por Sudán del Sur, Sudán hasta Egipto. Por ende, la corriente que va a ser es hacia el norte. Ahorita estamos echándole gas. Lo que vamos a ver ahora es parte de una obra de arte. El sol ya prácticamente se está escondiendo. Por ende, vamos a tener una luz bastante tenue y le va a dar un toque mucho mejor a los pescadores. Así que, Eric, por favor, mándate una buena música y con la gente que representa a Bor y a toda la capital pesquera de Sudán del Sur. Y desde la India tengo que despedir este video de los pescadores de Sudán del Sur. Perdonen, pero me di cuenta que la despedida no tenía audio, así que error mío. Muchas gracias por ver el video, espero que hayan podido disfrutar y saber un poco más de cómo es el estilo de vida en el río Nilo y qué tienen que pasar los pescadores, porque eso es muy importante. Muchas gracias, espero que les haya gustado, ojalá que puedan suscribirse al canal, comentar, darle like, todo depende de ti. Gracias por su apoyo, los amo y los quiero. Y ya si ustedes quieren, ponete miembro, nada más, ahí te la dejo, de taquito. Un abrazo y saludos a todos. Con mi pasaje en mano dibujo un paisaje humano. Rostros desconocidos convertimos en hermanos. El corazón del mundo lo tallaron artesanos y la sonrisa más pura que no están en primer plano. Vivimos bajo el mismo techo del color del cielo. Al amor no lo dividen líneas en el suelo. Hay maravillas escondidas detrás de los sueños que con abrazos inmensos hacen del mundo pequeño. A kilómetros de casa soy todas las razas y la esperanza del que espera nuevas enseñanzas. Me queda claro que cada lugar tiene su magia. Regreso con el equipaje repleto de gracias.